¿A quién no le ha pasado que ve un diagrama eléctrico y de repente parece que está en otro idioma, lleno de símbolos raros? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno con una parte clave de ese idioma, la notación en los circuitos de corriente alterna. Y créanme, no es tan intimidante como suena. De hecho, es el lenguaje fundamental que nos permite entender, pues, toda la energía eléctrica que usamos a diario. Así que vamos a desmenuzarlo. Muy bien. Para empezar, vamos con una pregunta que, a primera vista, parece de lo más sencilla. Si vemos un circuito básico de corriente alterna, la pregunta es, ¿para dónde va la corriente? En el mundo de la corriente alterna, la respuesta, bueno, no es tan directa. Y justamente entender por qué es el primer gran paso para poder dominar todo este tema. Y es que aquí está el meollo del asunto. La corriente alterna, como su nombre lo dice, alterna. O sea, no va en una sola dirección fija. Para nada. Está cambiando de sentido docenas de veces cada segundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se analiza algo que no se está quieto? Pues para eso necesitamos una convención, una especie de acuerdo, una forma de tomarle una foto al circuito en un instante preciso para poder estudiarlo. Y la primera solución que se propuso para esta ambigüedad es bastante intuitiva. Se trata de usar indicadores visuales, o sea, marquitas que se ponen directamente en el diagrama del circuito para darnos un punto de referencia que sea claro y universal para todos. A este método se le conoce como notación de un solo subíndice, y la idea, en el fondo, es bastante simple. Se usan marcas visuales para, digamos, definir un instante de tiempo. Estas marcas son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos permiten representar los voltajes y las corrientes como algo que llamamos fasores. Un fasor es, en esencia, un vector que va girando y que describe perfectamente la onda de la corriente alterna. Es la herramienta matemática clave para todo este tipo de análisis. Así es como funciona. Sobre el diagrama del circuito se le agregan unas marcas de polaridad, un signo de más y uno de menos, para señalar cuál es la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, en un momento dado. Y luego se dibuja una flecha para mostrar en qué dirección va la corriente en ese mismo instante. Con estos indicadores tan simples, de repente ya tenemos un marco de referencia bien claro para empezar a analizar. Ahora, ¿cómo se leen estas marcas? Aquí está la clave. Que algo tenga una marca de más no significa que esa terminal siempre sea positiva. No. Solo significa que es positiva en relación con la terminal que tiene el menos, y esto durante lo que definimos como el semiciclo positivo. Pasa lo mismo con la flecha. Nos dice para dónde va el flujo, pero solo cuando la corriente es positiva. Es una convención, un acuerdo, un lenguaje común para que todos podamos hacer los cálculos y entendernos. A ver, este método de las marquitas y las flechas funciona, claro, pero seamos honestos. Tener que dibujar todo eso puede hacer que los diagramas se vean algo saturados, confusos, y si existiera una forma más elegante de hacerlo, una solución que metiera toda esa información directamente en el nombre de las variables. Y miren, esta cita de la fuente original del libro Análisis de Sistemas de Potencia lo deja clarísimo. Dice que podemos olvidarnos de todo ese relajo visual de las marcas y las flechas si usamos un sistema llamado notación de doble subíndice. Es un método mucho más limpio y, la verdad, menos propenso a que nos equivoquemos. Vamos a ver la diferencia, para que quede bien claro. Con un solo subíndice tenemos el voltaje V subíndice A y la corriente I. Para que signifiquen algo, necesitan a fuerza esas marquitas visuales en el diagrama. Pero con el doble subíndice, el voltaje se convierte en V subíndice AB y la corriente en I subíndice AB. ¿Se fijan? Toda la información de la dirección ya está codificada, está metida en el propio nombre. Y aquí viene la regla de oro de este sistema. En la notación de doble subíndice, el orden de las letras lo es todo. La dirección está literalmente codificada en el nombre de la variable. Así se elimina por completo cualquier ambigüedad y ya no hay necesidad de estar volteando a ver el diagrama a cada rato. Entonces, el punto crucial es este. La variable V sub AB significa el potencial que hay en el nodo A con respecto al nodo B. Si quisiéramos saber el potencial al revés, o sea, de B a A, simplemente invertimos los subíndices, V sub BA. Y por definición, esto es igual a menos V sub AB. Así de fácil. Lo mismito aplica para la corriente. I sub AB es el flujo que va de A hacia B. Por lo tanto, I sub BA es simplemente el negativo de I sub AB. Es un sistema increíblemente conciso y, la verdad, muy poderoso. Así que, al final del día, esto no se trata solo de tener dos opciones para escribir lo mismo. Se trata de entender la gramática fundamental, las reglas del juego que se usan en el análisis de sistemas de potencia. Es el lenguaje base para poder hacer trabajos mucho más complejos. Resumiendo rápido, hemos visto dos maneras de definir la dirección en un circuito de corriente alterna.
La primera, la notación de un solo subíndice, que depende totalmente de los dibujitos de los indicadores visuales en el diagrama, y la segunda, la notación de doble subíndice, que es mucho más autónoma porque codifica la dirección en los propios subíndices de la variable. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque dominar este lenguaje no es un simple ejercicio académico, de verdad es el primer paso, el cimiento esencial para poder analizar cualquier sistema de potencia, ya sea un circuito sencillito en un laboratorio o la tremenda complejidad de toda una red eléctrica nacional. Y todo esto nos deja con una pregunta bastante interesante para reflexionar. Por un lado, tenemos un método visual, explícito, que se ve en el diagrama. Y por el otro, un código, algo más abstracto pero integrado y súper conciso. Si pensamos a futuro, con sistemas que cada vez son más y más complejos y con análisis que se hacen de forma automatizada, ¿cuál de estos lenguajes creen que va a ser el dominante para diseñar las redes eléctricas del mañana?